¿Debemos darle a los ciudadanos unas dosis de libertad? ¿Debemos considerar acaso que una persona mayor de edad, ciudadano de un país que puede votar, que puede tomar decisiones, tiene también la capacidad de decidir qué sustancias consumir? Este es uno de los temas fundamentales que se están discutiendo en México, en América Latina y en todo el mundo. Javier Duque Daza es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesor e investigador de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y bueno, ha obtenido el tercer lugar en el concurso de ensayo Caminos de la Libertad. Su ensayo se llama Dosis de Libertad. Javier Duque Daza, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Dosis de libertad, estás tocando un tema que llega a mucha gente y que es uno de los principales debates que hay en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. ¿Debemos permitir ciertas dosis de libertad en el uso de sustancias que actualmente están prohibidas cuando sabemos que estas sustancias son también dañinas? En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Bueno, mucho gusto. Sí, yo creo que se trata de un poco de respetar el principio de autonomía individual. Y yo creo que las personas tienen derecho a decidir qué usan, qué se ponen, qué consumen, incluidos drogas alucinógenas. Entonces pienso que debe haber libertad. Hay suficientes motivos para pensar que las personas deben decidir por sí mismas qué es lo que desean en su vida. Y yo creo que el Estado y la sociedad no puede entrometerse en la vida íntima y privada de las personas. ¿Qué dices a la gente que en un momento determinado afirma que el Estado tiene una obligación moral de impedir que alguien se haga daño a sí mismo consumiendo una sustancia que todos sabemos puede ser dañina? No, el Estado no tiene esa potestad. En este sentido yo soy muy partidario del Estado mínimo. Menos es mejor. ¿En qué sentido? El Estado no debe entrometerse en la vida íntima y privada. Si la persona se está haciendo daño a sí misma con el consumo de ciertas sustancias, el Estado no puede entrometerse allí, porque habría que pensar lo mismo cuando una persona consume grasas, por ejemplo, que le están afectando su organismo, incluso lo puede conducir a la muerte. Entonces habría que concederle también espacio al Estado para que intervenga en las dietas de las personas. Y yo creo que no, hay que establecer una barrera al Estado para que no se entrometa en la vida íntima y privada. Eso hace parte del fuero personal. En muchos países latinoamericanos hay, de hecho, en la legislación, la facultad de que una persona pueda tener posesión de cantidades muy pequeñas de drogas. Por ejemplo, en el caso de México son 5 gramos de marihuana y 1 gramo, me parece, de cocaína. ¿Qué tan bien o qué tan mal funcionan esas dosis mínimas? Pues varían en algunos casos. O más bien dosis máximas, para ser más precisos. Sí. En Colombia son 20 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína y otras sustancias, ¿no? En otros países las cantidades suben un poco o bajan un poco. El punto central es que sea de uso y de posesión única y personal, ¿no? Que no sea para comercializarse o para hacer de ello negocio. Yo creo que debe permitirse. Ahora, yo creo que hay diferencias entre las drogas blandas y las duras, ¿no? Yo soy partidario, como lo planteo en el ensayo, que debe haber como una moderación libertaria, ¿no? Debe irse gradualmente despenalizando y descriminalizando. No puede considerarse un individuo criminal por consumir cocaína o marihuana. Y además ningún Estado tendría la capacidad para poner presos a los marihuaneros, digamos, o poner presos a todo el que decida hacerse un pase de cocaína, ¿no? Otro caso es cuando ya hay adicciones, y las adicciones pues deben ser tratadas como tales, y el Estado debe implementar estructuras, programas de formación, de socialización, para que pues las personas se enteren en qué terreno se están metiendo. Si el Estado no tiene la facultad de meterse en la decisión de un individuo de utilizar drogas suaves, ¿por qué tendría la facultad de entrometerse en la decisión del individuo de utilizar drogas duras, drogas como, no sé, la heroína, que por supuesto que producen más daño, pero también no sería una decisión autónoma del individuo? Sí, lo que yo planteo es que de todas formas las sociedades no están
tan preparadas para dar un salto del prohibicionismo a la libertad absoluta. Por eso planteo que una buena estrategia puede ser gradualmente irla descriminalizando. Entonces empezar con la blanda, que es la marihuana, que ya además está muy extendida en Estados Unidos, en América Latina, en Uruguay, en México, en Colombia, en Argentina, de hecho ya está descriminalizada. Gradualmente yo creo que el mismo tratamiento cabe para la cocaína y la morfina. Está dentro de la órbita de decisión del individuo. Y yo creo que con campañas suficientes de prevención, con el hecho de que no se consuma en ámbitos donde hayan niños, por ejemplo, porque una cosa es el consumo libre, pero otra cosa es el consumo público. Y yo creo que hay una distancia importante, pero yo creo que debe descriminalizarse el consumo de todas. Javier, ¿ha habido un cambio de la actitud de las sociedades en Colombia, en México, en otros lugares de Latinoamérica ante el uso, el consumo de las drogas? Sí, yo creo que hay más tolerancia, hay más liberalidad, digamos, ¿no? Yo creo que se está regresando a lo que ocurría hace 100 años, que no estaba criminalizada. Entonces, si hace 100 años era de libre consumo, 100 años después estamos discutiendo lo mismo. Yo creo que hay que ir creando las condiciones, pues no somos Holanda ni Portugal, digamos, en donde hay una descriminalización más o menos radical, ¿no? Porque nuestras condiciones socioculturales son un poco diferentes. Pero yo sí creo que están dadas las condiciones para ir descriminalizando. Además, eso tiene una contracara, que es las mafias que hay detrás del manejo, de la comercialización. Me parece que Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, está apuntándole muy bien. Debe ser el Estado quien venda, quien la produzca o quien conceda licencia para esto. Y con eso se desactivan las mafias, se descriminaliza y se deja de meter a la cárcel a quien está consumiendo. Me parece que eso también tendría un efecto importante en la disminución de la violencia. El gobierno mexicano dice que no persigue el consumo y sin embargo mucha de la gente que está en la cárcel es en realidad no por narcotráfico, sino por tener posesión de cantidades superiores a los 5 gramos que se consideran la cantidad máxima permitida. ¿Lo mismo ocurre en Colombia? Sí. En Colombia, aunque desde el 94 se despenalizó, pero es la despenalización de 1 gramo, el porte personal. Pero hay algo que se ha generalizado que se llama el microtráfico, ¿no? Entonces allí sí normalmente la población carcelaria ha aumentado en miles, y esos miles, una parte importante tiene que ver con todo ese microtráfico. Entonces yo digo, bueno, si se regula y es el Estado mismo quien regula la comercialización, incluso la producción, yo creo que se desactiva otro problema por ese lado, ¿no? Estamos viendo distintas experiencias, ya mencionaste la experiencia de Uruguay, hemos visto la experiencia de los Países Bajos, esto es de Holanda, tenemos la experiencia de Portugal y tenemos la experiencia de algunas entidades, de algunos estados de la Unión Americana en que también hemos visto una despenalización. ¿Funcionan esas despenalizaciones? Sí, yo creo que habría que también un poco matizar despenalización y descriminalización, ¿no? ¿Cuál es la diferencia exactamente? Yo diría, la penalización apunta a que deben establecidas penas o multas o contravenciones a los portadores. Y la criminalización es considerar un criminal a quien consume. Yo creo que una sociedad fundada en principios liberales no puede hacer eso, porque el Estado ni la sociedad puede entrometerse en la vida privada y porque no puede considerarse una transgresión, un consumo. De hecho, como te decía ahora, hace más daño consumir chicharrón, por ejemplo, o grasas saturadas. Bueno, tenemos el caso del tabaco, tenemos el caso del alcohol, en el caso del alcohol hay un número mucho mayor de muertes que las que se producen por el uso de drogas. Sobre todo si hacemos a un lado la violencia que surge del tráfico de drogas. ¿Por qué vemos a una sociedad que sí está dispuesta a castigar drogas como la marihuana o como la cocaína, pero que mantiene la libertad para el consumo del alcohol o del tabaco?
Yo creo que pues, hay también una dimensión histórica importante allí, ¿no? Creo que en nuestras sociedades el consumo de licor de todas formas tiene siglos de usos, ¿no? Entonces, Milenios. Milenios, en realidad claro, encontramos el vino, lo encontramos en la Biblia por antes supuesto. incluso de, bueno, hace 4.000, 5.000 años. Y en nuestras sociedades tienen, por lo menos, pues los precolombinos tenían chichas y bueno, y eso, el consumo es un consumo socialmente aceptado, igual con el tabaco. Son más socialmente aceptados, pero es porque también hay los medios y se ha creado una aureola de moralización en contra del uso de ciertos productos. Además, durante una época se asoció mucho, en los 60s, se asoció mucho a ciertas tendencias contraculturales, ¿no? Entonces, se le cargó la mano, digamos, se le cargó la mano en términos morales, sin justificación alguna. Yo creo que hace más daño el licor que la marihuana. Y el tabaco, hay personas que se fuman 3 cajetillas diarias de cigarrillos y además están contaminando y están haciendo de sus personas allegadas un consumo pasivo. Eso tiene efectos en cáncer, por ejemplo, en enfermedades. Entonces yo creo que es un poco la moralización que se ha establecido contra ciertas sustancias que han sido consumidas por grupos particulares. ¿Qué consideras del argumento de que si se legaliza la droga o cualquier tipo de cantidad de droga, veríamos un mucho mayor consumo? No, los casos históricos europeos indican lo contrario. Y por otra parte, ahora se consigue en cualquier parte. Es decir, en cualquier país latinoamericano, quien quiera consumir coca o marihuana la encuentra en 2 calles. Entonces, si eso está ocurriendo, pues me parece que lo lógico es descriminalizarla y legalizarla. Y además se puede hacer, como está ocurriendo ya con el cigarrillo, que tiene un 25, un 30% de impuestos, ponerle un impuesto muy alto, de tal manera que el acceso a ello pues implique ciertas restricciones y además un recurso para el Estado mismo. O no sé si estemos esperando que, por ejemplo, Estados Unidos se decida a legalizarla en completo y nos la empiece a exportar, como puede ocurrir, me parece, en California está ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una relación de poderes internacionales, ¿no? En general, los expresidentes latinoamericanos, muchos académicos, intelectuales, están impulsando esa despenalización y descriminalización y encuentran en Estados Unidos el principal opositor. De hecho, tiene una posición de veto, ¿no? Javier Duque Daza, autor de Dosis de Libertad. Yo quiero agradecerte el haber conversado con nosotros. Muy amable, Gracias, muchas gracias Javier. por invitarme. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Inicia 2014 con buenos augurios para los mexicanos, producto de las reformas estructurales aprobadas en el anterior periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que establecer una estrategia de comunicación que evite crear falsas expectativas. Tiene que ser claro, sobre todo en lo que se refiere a la reforma energética, cuyos beneficios, habrá que recalcar, no deben esperarse de inmediato, sino en el mediano y largo plazos. No habrá baja en las tarifas eléctricas y gas, cuando menos en 4 años. La transparencia es indispensable para no caer en la desilusión. Los mexicanos esperamos mucho de este 2014 del gobierno priista, sobre todo resultados, porque de lo contrario, los conflictos sociales estarán a la vuelta de la esquina. Esperamos empleos, esperamos seguridad y sobre todo tranquilidad para nuestras familias.